antigua que tenemos y el tiempo entre los originales y las copias más antiguas que tenemos, y tenemos que ver el número de copias antiguas en existencia. Si comparamos la Biblia con cualquier otro libro histórico, la Biblia no tiene ninguna comparación. Si miramos el Nuevo Testamento, si comparamos, por ejemplo, con la historia natural de Plinio el Joven, fue escrito en el año 71 al 113. La copia más antigua que tenemos es del año 850 a.C. El tiempo entre los originales y la copia más antigua es de 750 años. El número de copias antiguas en existencia son solo 7. También, si lo comparamos con los anales de Platón, fue escrito en el año 427 al 397 a.C. La copia más antigua es del año 900 a.C. El tiempo entre los originales y la copia más antigua es de 1200 años. Y los números de copias antiguas en existencia son solamente 7 copias. Ahora, comparamos con el Nuevo Testamento. El Nuevo Testamento fue escrito en el año 48 a.C., el escrito más antiguo. La copia más antigua que tenemos es del año 130. El tiempo entre los originales y la copia más antigua es una diferencia de solo 80 años. El número de copias antiguas en existencia es de 24.630 copias. O sea que nadie puede decir que esta no es la palabra de Dios. La Biblia que tú tienes en tus manos es exactamente el mensaje que Dios quiso que la humanidad tuviera y nunca ha cambiado. No hay ninguna razón, no tienen excusa con nadie para decir que no es la palabra de Dios. Otra manera que la Biblia, podemos ver que la Biblia es la palabra de Dios y es verdadera, es por medio de la ciencia. Dios nos creó y Él sabe todo, sabe cómo exactamente todas las cosas funcionan. Dios escribe cosas aquí que el hombre no descubrió hasta hace muchos años después. Por ejemplo, en el tiempo de Job, la gente pensaba que la tierra era plana y que la tierra era sostenida por una tortuga, la tortuga estaba sostenida por otras tortugas, y otras tortugas tenían abajo otras tortugas y otras tortugas y otras tortugas y otras tortugas. Suena chistoso, pero en esos tiempos eso es lo que la gente creía, que la gente era sostenida sobre tortugas. Hasta, obviamente ahora ya sabemos que no es así, pero en esos tiempos la gente eso lo creía. Pero ya Job, él no creía eso, porque podemos leer en Job 26:7. Él extiende el norte sobre el vacío, cuelga la tierra sobre nada. También podemos leer también, como dije, en esos tiempos la gente creía que la tierra era plana, y póngale, esta es la tierra y se terminaba aquí, y si uno se salía de la tierra se caía, y también en este lado también se caía uno. Suena chistoso, pero en esos tiempos toda la gente es lo que creía. Pero Isaías, cual fue escrito por el año 740 antes de escrito, podemos leer en el capítulo 40-22 que el Señor dice: Él está sentado sobre el círculo o la esfera de la tierra. O sea, cuando la gente pensaba que era tierra plana, ya Isaías está escribiendo que era un globo, era redonda. También, cuando habla de la sangre, mucha gente hasta no hace mucho tiempo pensaba que cuando uno tenía sangre mala, uno se enfermaba. Entonces, mucha gente lo que hacía era que cuando se enfermaba los desangraban para supuestamente curarlos. Y algo famoso que pasó fue que George Washington de Estados Unidos, la razón que murió fue por esa creencia, que lo estaban desangrando para curarlo supuestamente, y se murió. Cuando el libro de Levítico, el cual fue escrito en el año 1405 antes de Cristo, dice: porque la vida de la carne en la sangre está. También sobre la luz, hasta no hace
mucho tiempo, muchos años atrás, el mundo científico pensaba que no sabía que la luz se mueve, y la luz se mueve a 186.000 millas por segundo. Y eso no hace muchos años fue descubierto. Pero ya Job, por fue el primer libro que fue escrito de la Biblia, dice en Job 38:19, por donde va el camino a la habitación de la luz. O sea, Job ya sabía que la luz se caminaba, se movía. También aquí hay demasiadas pruebas científicas que Dios ya sabía antes que el hombre lo descubriera. Podemos hablar del ciclo hidrológico o el ciclo del agua. Podemos hablar de los cimientos del mundo que hasta no hace mucho tiempo fueron descubiertos. O sea, ¿cuál es el punto de todo esto? No tenemos ninguna razón para dudar que esta es la palabra de Dios. No importa lo que te quieran decir en la escuela, no importa lo que te quieran decir en la televisión, no importa lo que te quieran decir en la televisión, en las películas, en la música que tú escuchas, lo que dicen tus amigos, lo que todo el mundo te puede decir que esta no es la palabra de Dios, pero ellos están equivocados. No pueden, no la quieren aceptar que es diferente, pero no tienen ninguna razón, ellos no tienen base para decir que esta no es la palabra. Si aceptamos que esta es la palabra de Dios, entonces ¿para qué nos la dio el Señor? Como leímos al principio, la palabra de Dios es útil para enseñar, para redarguir, para corregir, para instruir en justicia, a fin de que el hombre de Dios sea perfecto, enteramente preparado para toda buena obra. Es como la manera más fácil de entenderla, es como un manual. Cuando usted compra algo, un electrónico o cualquier cosa, si no entiende cómo sabe, el manual puede leer. ¿Cómo se hace esto? Al manual y lo lee. Tiene un problema, va al manual y lo lee. Entonces, el Señor Jesucristo nos ha dado su palabra para que podamos saber cómo tenemos que vivir, qué es lo que tenemos que hacer, qué es lo bueno, qué es lo malo, quién es Él, quiénes somos nosotros, qué responsabilidad tenemos delante de Él, cómo tenemos que comportarnos delante de Él, cómo tenemos que tratar a los hermanos. El libro de Santiago dice que la Biblia es como un espejo. Entonces, aquí nos podemos ver cómo se ve. Hay mucha gente que no cree este libro y se piensan que ellos son buenos. Cualquier persona allá afuera le pregunta si usted es una persona buena, obviamente le van a decir que sí son buenos, pero usando este espejo, cuando uno mira un espejo, se mira realmente cómo es, mira toda la sociedad que uno tiene, y uno también dice que la palabra de Dios es como agua, y el agua nos puede limpiar de cualquier suciedad. Jesucristo dijo, aquí vamos a encontrar la vida eterna. También dice el joven, dice, ¿cómo limpiará el joven su camino? Guardando su palabra. ¿Cómo podemos conocer a Dios si no tenemos la Biblia? La Biblia es la única manera que realmente podemos llegar a conocer a Dios. En Juan 16:19 dice, santifícalas en tu verdad, tu palabra es verdad. También Efesios habla de la iglesia, habiéndola purificado en el lavamiento del agua por la palabra. Tenemos que ser, como dice 2 Timoteo 2:15, procure con diligencia presentarse a Dios aprobado, como obrero que no tiene de qué avergonzarse, que usa bien la palabra de verdad. Como dije anteriormente, esta es nuestra base y nuestro fundamento. Nuestra base no es nuestra cultura, nuestra televisión, no son las películas, no es la música, no son nuestros amigos.
cada película que miramos, cada música que escuchamos, lo que queramos admitir o no, tiene cierto efecto en cómo pensamos nosotros. No nos podemos guiar por nuestra cultura. Tampoco nos podemos guiar por lo que dice la mayoría de gente. La mayoría de gente quiso matar a Jesús. No podemos poner toda nuestra fe en grandes líderes, porque podemos leer en Hechos 17:11, dice, habla sobre los hermanos de Berea, dice que estos eran más nobles que los que estaban en Tesalónica, pues recibieron la palabra con toda solicitud, escudriñando cada día las escrituras para ver si estas cosas eran así. Imagínense ustedes si estuvieran aquí, tuviera a Pablo o a Silas predicando, le creían 100% lo que Dios dice, sin leer, sin doble chequear las escrituras, o lo videamos de la Biblia. La Biblia dice que los hermanos de Tesalónica fueron más nobles, porque recibieron la palabra, pero no solo la recibieron, sino que ellos escribieran la palabra cada día para ver si estas cosas eran así. Y es tan importante que simplemente solo esta sea nuestro fundamento y nada más. Dice en Gálatas que si aún nosotros, dice, o si un ángel del cielo se nos anunciara otro evangelio diferente al que hemos anunciado, sea anatema. O sea que tengamos cuidado. Podemos ver un ángel, y si este ángel nos da un mensaje que es contra esta palabra que tenemos en nuestra mano, tenemos que confiar en la palabra. También dice en 1 Juan 4 que no creamos a todo espíritu, sino que probemos los espíritus. Tampoco nos podemos confiar en nuestros pensamientos o en nuestro corazón, porque nos equivocamos, nos confundimos. Podemos abrir en el libro de Macabeos capítulo 3. Pueden indicar cómo me tengan. Macabeos capítulo 3. No lo hay. No hay. Y así podemos ver cómo nos podemos confundir, No hay. cómo podemos caer en un error cuando no tenemos información correcta. Está en la Biblia. No está en la Biblia. No. Para que están buscando, Son la que no la van a encontrar porque no está en la Biblia. Así podemos ver, no podemos confiar en nuestros cerebros porque nos confundimos. Nuestra única fundamento tiene que ser esto. No podemos cambiar nuestra mentalidad, ni qué tan listos somos nosotros, ni nuestro corazón. Dice Proverbios que hay caminos que el hombre le parecen rectos, pero su fin es de muerte. Jeremías dice, engañoso es el corazón, más que todas las cosas, y perverso. ¿Quién lo conocerá? Nosotros nos equivocamos. Saulo, él pensaba que él servía a Dios matando a los cristianos. No podemos confiar en lo que yo pienso, en lo que yo quiero, en lo que yo siento. No podemos basarnos en nuestras experiencias, en nuestros sentimientos, porque nos equivocamos. Tenemos que entender eso. Cuando, por ejemplo, cuando va uno manejando y alguien se me cruza, un carro se me mete enfrente, yo no, que ese es mi sentimiento, no puedo confiar en mis sentimientos. La Biblia dice que tengo que dar la otra medida, pero obviamente esos pensamientos no son los que, no son los que Dios quiere, pues. O sea, nuestros pensamientos no son los pensamientos de Dios, los sentimientos no son lo que, no nos podemos basar en eso porque nos equivocamos. El libro de Timoteo nos da una precaución. En 1 Timoteo 4:1 dice, pero el Espíritu dice claramente que en los posteros tiempos algunos apostatarán de la fe, escuchando a espíritus de doctrinas de demonios. 2 Timoteo 4 también dice,
Le dice Pablo a Timoteo: te encarezco delante de Dios y del Señor Jesucristo, que juzgará a los vivos y a los muertos en su manifestación